Juana de Austria nació el 24 de junio del año 1535. Su padre fue el rey español Carlos I, quien también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La madre de Juana fue la consorte de Carlos, Isabel de Portugal. Los primeros años de Juana fueron supervisados directamente por la reina Isabel, aunque ella falleció por complicaciones de parto cuando Juana tenía 4 años. Los meses que siguieron a la muerte de la reina, la familia real vivió un duelo profundo. El rey Carlos se retiró a vivir su duelo en privado y en general, debido a sus campañas militares y ocupaciones políticas, él no tuvo demasiada participación en la infancia de sus hijos. En realidad, siguiendo la costumbre de la época, dejó la educación de Juana y su hermana mayor María a cargo de humanistas y profesores. Ellos se encargaron de que las niñas tuvieran una educación completa. Además de su hermana, Juana también convivió con su hermano mayor, Felipe, el heredero de su padre. Él tenía su casa y corte separada, además de una agenda muy apretada. Sin embargo, los tres se volvieron muy unidos, creando un vínculo de hermandad poco común para los nobles y que duraría toda su vida. Los hermanos también hacían visitas esporádicas a su abuela paterna, Juana de Castilla, quien estaba recluida en el Palacio de Tordesillas por un supuesto trastorno mental. El 15 de septiembre del año 1548, la infanta María, la hermana mayor de Juana, se casó para instalarse en Viena junto a su esposo. Ella visitaría España en diferentes ocasiones, pero en general las hermanas pasaron la mayor parte de su tiempo separadas. Desde entonces, como Juana era la única hija legítima soltera del monarca, su matrimonio se volvió una cuestión de suma importancia. Para ese momento, España y Portugal habían realizado diferentes intercambios matrimoniales. Naturalmente, se sugirió que Juana se casara con el príncipe heredero de Portugal, Juan Manuel, de modo que algún día se convertiría en reina de Portugal. El matrimonio tenía el objetivo de fortalecer la alianza entre Portugal y España para eventualmente poder crear una unión de las coronas. Pero además de todo esto, el matrimonio de Juana también buscaba compensar el hecho de que Carlos eligió un compromiso con Inglaterra para su heredero Felipe y no con Portugal. Después de las negociaciones convenientes, el 11 de enero del año 1552, a la edad de 16 años, Juana se casó con el príncipe heredero de Portugal, Juan Manuel. Él era 2 años menor que ella y era su primo. La pareja se reunió por primera vez hasta noviembre de ese año y en ese momento Juana se convirtió en princesa heredera de Portugal. La pareja se llevó bien de inmediato y Juana no tardó en quedar embarazada. Desafortunadamente, la salud de Juan Manuel era débil y falleció víctima de la tuberculosis o de la diabetes el 2 de enero del año 1554, menos de 2 años después de celebrado el matrimonio. Juana estaba embarazada en ese momento y el 20 de enero del año 1554 dio a luz a un niño llamado Sebastián. Él se colocó como el nuevo heredero a la corona de Portugal. Luego del nacimiento de su hijo, inició el periodo de duelo por su esposo. Juana apenas tenía 19 años y fue descrita como una mujer extremadamente atractiva, que sin embargo se caracterizaba por ser muy religiosa y muy austera, tanto en su ropa y joyas como en su comportamiento. Para mayo de ese mismo año, Juana estaba de vuelta en España. Su hermano Felipe se movilizó hasta Valladolid para reunirse con ella. Juana llegó sin su hijo Sebastián, a quien tuvo que dejar en Portugal, bajo el cuidado de la reina Catalina, quien a su vez era tía de Juana. En ese momento, Felipe ya se ocupaba de los asuntos del gobierno, mientras que su padre, el rey Carlos, se retiró a una abadía para abdicar la corona. El problema en ese momento era que Felipe debía partir a Inglaterra para casarse con la reina María Tudor. Se decidió que la regencia quedaría en manos de su hermana Juana, así que ella ejerció como regente a partir de ese momento. Su hermano no dejó de escribirle para contarle sobre su boda y sobre sus avances políticos y militares.
Además, le solicitaba dinero constantemente para algunas de estas campañas, principalmente las que estaba llevando contra los Países Bajos en el año 1556. Además de las cartas de su hermano, Juana también recibió instrucciones de su padre, quien a pesar de haber abdicado y estar retirado del poder, no dejaba de involucrarse en ciertos asuntos del gobierno. La instruyó en la toma de decisiones, sobre todo respecto a algunos aspectos, como la administración de los metales preciosos que provenían de América. Se cuenta que Juana era muy religiosa, lo que la llevó a intervenir repetidamente a favor de la nueva orden de los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola. Apoyó la orden no solo con medios, sino que consiguió el respaldo de su hermano Felipe. Juana quizá pudo haber ido más lejos, porque se cree que pudo haber sido admitida en la orden, a pesar de que ésta era exclusiva para varones, por lo que habría utilizado un seudónimo, probablemente el de Mateo Sánchez. De ser cierto, Juana habría sido la única mujer admitida en la historia de la orden. Ese mismo año, su hijo Sebastián I se convirtió en monarca con solo 3 años, por lo que la regencia de Portugal quedó en manos de terceros. Pero a pesar de que Juana nunca volvió a verlo, mantuvo una intensa correspondencia con él y se intercambiaron varios retratos. Mientras tanto, en España, Juana tuvo que enfrentar varios desafíos como regente. Uno de los más grandes fue el descubrimiento de grupos luteranos en Castilla, lo que preocupó seriamente a su hermano, quien en mayo del año 1558 le pidió que tomara medidas más duras contra todas estas personas que atentaban contra la fe católica de los reinos. Además, se les acusó de agitación, revueltas y disturbios en el Estado. Juana, junto a otros asesores, introdujo una serie de medios de control, incluida una nueva y estricta ley de censura. Pero esto no impidió que los grupos luteranos se expandieran por Sevilla y Valladolid, volviéndose cada vez más fuertes, al punto que el rey Carlos casi abandona su retiro. Sin embargo, Juana logró controlar la situación junto a su asesor Valdés. Consiguió que todos los sospechosos fueran detenidos por la Inquisición. Se decretó una estricta ley de censura para Castilla y se aprobó un nuevo índice de libros prohibidos. A inicios del año 1559, Juana tuvo conflictos con su hermano Felipe por cuestiones económicas. Las solicitudes de dinero por parte de Felipe para las campañas eran cada vez más constantes. Juana rechazó formalmente un memorándum a través del cual su hermano solicitó determinada cantidad. Juana dejó claro que no se lo podía conceder, explicándole que ni poco ni mucho dinero podía enviarle porque éste era requerido en España. Juana además se mantuvo firme en su decisión, siendo clara y tajante en sus cartas. Felipe inicialmente no tomó de buena manera el rechazo y lo consideró una burla a sus necesidades. Aunque de cierta forma Felipe entendió la situación porque de verdad no se tenían demasiadas opciones. La corona española tenía deudas que a veces consumían la mayor parte de los ingresos. Felipe inclusive se vio forzado a cancelar pagos desde el año 1557. A pesar de esto, el desenvolvimiento de Juana como regente fue aplaudido y reconocido. Para octubre del año 1559, su hermano Felipe estaba de vuelta, lo que la liberó de la regencia. Felipe ordenó la compra de un grupo de casas en el centro de Madrid, donde se construyó el Palacio Convento, que luego recibió el nombre de las Descalzas Reales. Juana fue de hecho la fundadora del monasterio, el cual inclusive se volvió como su refugio. Juana, inmediatamente a la vuelta de su hermano, se alejó del poder político y dedicó gran parte de sus días a la vida religiosa, esto sin dejar de visitar la corte. Ese mismo año, Felipe introdujo públicamente a la corte a su medio hermano por parte de padre, Juan de Austria. Él había sido criado en secreto, pero ahora era oficialmente recibido en la corte y en la familia real. Sin embargo, Juan de Austria tenía diferentes ocupaciones y se desconoce qué tan cercana fue la relación con sus hermanos. Para ese momento, Juana cumplía los deberes ceremoniales más importantes de la corte por ser la mujer de más alto rango.
Fue personalmente a encontrarse con la nueva esposa de su hermano Felipe, quien se convertiría en su reina consorte, Isabel de Valois. Ella llegó a España en enero de 1560. Tenía apenas 14 años, pero rápidamente comenzó a desenvolverse en sus deberes de reina. Esto permitió que Juana pasara menos tiempo en la corte, pero todavía se le veía en eventos públicos y salía de cacería junto a su hermano y cuñada. En el año 1567, Felipe tomó la decisión de marcharse a Flandes y se decidió nuevamente que Juana sería la regente. Ella aprovechó su influencia para recomendar a su hermano hombres portugueses de los que ella misma se había apoyado durante su regencia, para que de esa forma ellos pudieran apoyar a Felipe con las negociaciones que se estaban haciendo en Portugal. Entre estos hombres destacó Cristóbal de Moura, quien se convirtió en uno de los enviados más importantes de Felipe. El rey se casó un total de 4 ocasiones. 2 de sus esposas, Ana e Isabel, fueron muy unidas a Juana y ella solía acompañar a la familia real constantemente, manteniendo un vínculo muy estrecho con su hermano. Tanto así que se cuenta que cuando Felipe no estaba acompañado de su esposa, se hacía acompañar de su hermana Juana, pasando con ella su tiempo libre. Su hermana María también fue parte de la vida de ellos, porque aunque estaba ausente, constantemente intercambiaba correspondencia con ellos. No se planeó ningún otro matrimonio para Juana y ella no mostró interés en ello. No se involucró en ningún escándalo sentimental, dedicando su vida a la oración y los requerimientos de la corona. A finales del año 1572, se reportó que la salud de la princesa Juana no era buena. Continuó empeorando hasta que falleció el 7 de septiembre del año 1573 a los 38 años de causas desconocidas. Su hermano la acompañó durante sus últimos días y expresó su dolor por la pérdida de su hermana. Su hijo fue rey de Portugal como Sebastián I hasta su muerte el 4 de agosto del año 1578 a los 24 años. Él no dejó descendencia. Y pues ese es el resumen de la biografía de Juana de Austria, que fue hermana del rey Felipe II, también fue la hija legítima de Carlos I de España, y ella destaca por haber actuado como regente en una época en la que comúnmente ese puesto no se le dejaba a las mujeres. Sin embargo, tampoco es la única. Por ejemplo, su hermana María también fue regente. Ya les hice su biografía, voy a colocar el link en algún lugar por si ustedes no la han visto. Y pues realmente Juana ya no tiene descendencia, chicos. Como les decía, su hijo muere sin descendencia. De hecho, el matrimonio de Juana fue bastante corto. Se cuenta que su esposo estaba inclusive enfermo desde antes que ella llegara, así que de alguna forma se esperaba que muriera joven. Pero pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.